En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de otoño que filtraba a través de las persianas del despacho acristalado, Javier López sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros cuando Pablo Ruiz, el director ejecutivo con su sonrisa de tiburón y su traje impecable, deslizó una carpeta brillante sobre la mesa. «No has cumplido con los objetivos», dijo Pablo, con esa arrogancia de quien ha escalado la jerarquía corporativa pisando cuellos ajenos. Javier, que llevaba una década en esa empresa de tecnología, Infratech, lidiando con revisiones de desempeño que iban de lo tenso a lo humillante. Nunca había visto a alguien tan ensayado en el arte de despedir. Pablo ni siquiera miró los informes del tercer trimestre que Javier había preparado con noches en vela. Solo un discurso prefabricado sobre alineación estratégica, visión compartida y escalabilidad. Palabras vacías que sonaban a eco en una sala donde el verdadero sustento de la compañía pendía de acuerdos con proveedores, frameworks obsoletos y el hombre al que estaban a punto de echar. Javier no protestó. No alzó la voz ni montó una escena. Simplemente tomó el bolígrafo como si firmara un recibo cualquiera. Su mano se detuvo un instante. Lo suficiente para que Pablo captara un leve destello en sus ojos. Algo profundo y contenido. Como una tormenta acumulándose en el horizonte. Luego. Firmó. Junto a la rúbrica. Una nota pequeña y pulcra, según cláusula 11b del Acuerdo Maestro de Servicios. En ese momento, Pablo pensó que era solo jerga legal. Un detalle contractual sin importancia. ¿Cómo se equivocaba? Javier entregó su tarjeta de acceso. Se levantó y colocó un archivador negro en el borde del escritorio. Como si depositara las cenizas de un pasado quemado. Sin dramatismos. Solo esa calma fría de quien ha calculado cada paso con precisión quirúrgica. Asintió una vez hacia Pablo. Sin sonrisa ni adiós. Y salió caminando sin volver la vista atrás. Pablo se recostó en su silla, ya abriendo su aplicación de mensajería como si nada hubiera ocurrido. «Ahora que hemos limpiado el lastre», murmuró, aplaudiendo una vez como si celebrara un gol en un partido de fútbol. «Hablemos de escalabilidad con los proveedores». Javier esperó hasta que Pablo salió para su clase de pádel a las 3:15. Como todos los días. Fingiendo ser un ejecutivo dinámico. Entonces, alcanzó el archivador. Pesaba más de lo esperado. Sin título en la portada. Solo una nota adhesiva, Pablo. Asegúrate de que lo lean de verdad. Lo abrió. Allí estaba, el Acuerdo Maestro de Servicios con Norte Cloud. El pilar de su infraestructura. Licencias. Balanceo de cargas. Incluso las claves de encriptación del lado del cliente estaban atadas a ese contrato. Javier lo había visto antes. Pero nunca había profundizado en los anexos. Demasiado ocupado manteniendo las operaciones diarias a flote. El anexo D estaba marcado. Continuidad de servicios. Términos vinculantes de personal. El estómago de Pablo se hundió. Sección 11b. Todas las garantías de servicios de infraestructura y licencias permanecerán vigentes solo durante el empleo activo del personal designado. La terminación, voluntaria o no, se considerará una brecha de continuidad y anulará las obligaciones contenidas. Y justo debajo, una tabla pulcra, oficial de continuidad designado, Javier López. La mano de Pablo tembló tanto que casi derramó su café. El despacho se sintió de pronto demasiado silencioso. Como el preludio de un terremoto. En algún lugar del edificio. Alguien reía con un vídeo viral, otro maldecía una impresora atascada. Pero los ojos de Pablo estaban clavados en esa cláusula. Y su pulso latía como un tren desbocado. Dios mío.
Susurró al vacío. Al fantasma de su propia estupidez aún flotando en la silla. Dime que no firmaste sin leer esto. La tinta aún secaba. Y tenían 48 horas antes de que el contrato que sostenía todo su negocio digital se convirtiera en papel mojado. Pablo regresó al área común como si acabara de cerrar un trato millonario. Abrió una lata de refresco y apoyó sus zapatos relucientes en el borde del escritorio de Javier. Me alegra haber eliminado el peso muerto. Ahora sí podemos escalar. Pronunció escalar como si fuera un mantra sagrado. Javier no respondió. Estaba demasiado ocupado pasando páginas. Con los dedos moviéndose como si pertenecieran a otro. El archivador abierto en su regazo. Y acababa de llegar a la parte que le secó la garganta. La cláusula 11b no era un detalle legal insignificante. Era una bomba de relojería. Y ellos la habían activado. Todas las garantías sujetas a la continuidad del personal designado en el anexo. Designado, no un equipo. No un departamento. Un solo nombre. Pablo captó la expresión de Javier y arqueó una ceja. Relájate. Hombre. Actúas como si hubiéramos despedido al Papa. Javier era solo un gestor de contratos. No el Mesías con un portapapeles. Pablo quiso golpearlo. No metafóricamente. Sino con un puño real. Sin testigos. Porque o bien no había leído lo que él acababa de ver. O peor. Lo había hecho y aún pensaba que no importaba. Sacó la copia digital del acuerdo en su terminal. Con el corazón martilleando. Saltó al anexo de. Allí estaba, Javier López. En negrita. Subrayado. Oficial de continuidad designado. Esa línea lo cambiaba todo. Porque Norte Cloud no era solo un proveedor. Era la infraestructura misma. No corrían a través de ellos, estaban casados con ellos. Distribución de cargas backend. Plataformas de facturación. Bóvedas de claves del lado del cliente. Incluso los portales de incorporación. Todo atado a Norte Cloud. Y sin el empleo activo de Javier. La cláusula significaba que cada garantía de servicio se evaporaba como humo en el viento. Jesús. Susurró Pablo. Javier rodó los ojos. ¿Qué pasa ahora? Pablo empujó el archivador hacia él. Dedo índice clavado en la cláusula. ¿Esto? Esta cláusula. Acabas de activar un interruptor de muerte por continuidad. Javier rió. Una carcajada profunda como si le hubieran contado un chiste. Amigo. Es relleno legal. Lo ponen para asustar a los de compras. No significa nada. Tenemos acuerdos de nivel de servicio en vigor. No. Javier. Espetó Pablo más alto de lo pretendido. El acuerdo de nivel de servicio es esta cláusula. Tú terminaste al detonador. Norte Cloud no nos debe nada ahora. Ni uptime. Ni soporte. Ni licencias. ¿Nada? Javier abrió la boca para argumentar. Pero su teléfono vibró en el escritorio entre ellos. La pantalla se iluminó, legal. Interno. Javier dudó. Luego contestó con esa sonrisa arrogante aún colgando. Hola. María. ¿Qué pasa? Su expresión cambió tras dos frases. El color se drenó de su cuello primero. Como si alguien hubiera desconectado su flujo sanguíneo. Luego. La mandíbula se tensó. La sonrisa desapareció cuando murmuró, ¿qué quieres decir con retención inmediata para reevaluación? No dijo mucho más. Solo escuchó.
asintiendo ocasionalmente. Ojos fijos en la nada. Cuando colgó, miró a Pablo un largo rato. Sin sarcasmo. Solo la mirada atormentada de un hombre que había pulsado un botón sin leer la etiqueta. ¿Qué demonios ha hecho?, murmuró. Pablo se recostó lentamente. Nos dejó un regalo. ¿Y está tic-tac? En algún lugar del edificio. Oí el tenue pitido del sistema de monitoreo alertando un timeout de servicio. 1. Luego 2. Luego 5. Superponiéndose. No necesitaba un panel para saber que seguía. Norte Cloud no jugaba. Sus sistemas eran implacables. Si la continuidad se rompía, la automatización tomaba el control. Lo que significaba que para mañana a esta hora, cada integración atada a su infraestructura estaría congelada. Diablos. Parte ya lo estaba. Entiéndelo, dijo Pablo. Javier no se movió. ¿Ahora? Javier no miró atrás. Ni una vez. Solo salió por la puerta lateral con las manos en los bolsillos del abrigo. Como si fuera un martes por la tarde y saliera a almorzar. No como si acabara de desconectar la espina dorsal de la compañía con una firma. Sin drama. Sin dedo medio. Sin correo masivo al personal. Solo un largo suspiro que empañó el aire de noviembre. Luego. Desapareció en el estacionamiento. Pablo lo vio desde la ventana. Con el estómago retorcido. Javier llegó a su coche. Abrió la puerta y se sentó al volante como si entrara en la cabina de una máquina que él mismo había construido. Sin prisa. Sin scramble. Entonces vino el momento. Sacó su teléfono. Marcó un número de memoria. ¿Sin contactos? Sin app. Solo instinto. Y lo pegó a la oreja. Pablo no oyó la voz al otro lado. Pero no necesitaba. Javier dijo 4 palabras: estamos en vivo. Procedan en silencio. Luego colgó. Dentro de la sede. Ya sangrábamos sin saberlo. Empezó pequeño. Siempre empieza pequeño. Un ping en el sistema de monitoreo. Un handshake fallido con el servidor de autorización de Norte Cloud. Un ticket marcado, error 403. Ruta de credenciales desconocida. Luego otro. Luego 5. Luego una ráfaga de 10 alertas. Luego 20. Cada una atada a un nodo de integración diferente. Para cuando la herramienta de incorporación de clientes del primer piso se congeló en mitad de sesión. La línea de ayuda técnica ardía como un árbol de Navidad. Oí a alguien gritar: el conector de Salesforce se ha caído. Seguido por otro: la facturación no sincroniza. Los clientes reportan pagos fallidos. Javier. Para su mínimo crédito. Fingió que era un tropiezo. No saquemos conclusiones precipitadas. Dijo. Paseando por la sala de crisis con esa voz calmada falsa que usan los ricos cuando su yate choca contra un arrecife. Reiniciemos los servicios. Hemos tenido caídas antes. Excepto que esto no era una caída. Era un apagón intencionado. La jefa de ti. Elena. Entró roja y sin aliento. No podemos acceder al portal del proveedor. Dijo. La página de cuenta de Norte Cloud está offline para nosotros. Nos han geobloqueado. ¿Geobloqueado? Parpadeó Javier. ¿Qué significa eso? Elena abrió su portátil. Lo giró. La pantalla mostraba un banner rojo en el portal del proveedor: acceso restringido.
Reevaluación contractual pendiente según cláusula 11b. Contacten a su enlace de continuidad. La sala entera quedó en silencio mortal. Luego, como el clavo final martillado a cámara lenta, un mensajero entró en recepción con un sobre legal. La recepcionista parecía confusa. Es paralegal. Elena lo interceptó. En negrita centrada, por activación de 11b. Retención de servicios TIM estampada. Fechada. Firmada. No había nombre de remitente. Solo el sello corporativo de Norte Cloud. Javier miró a Pablo. Toda pretensión evaporada. ¿Qué demonios significa esto? Pablo no tenía que adivinar. Sabía exactamente qué significaba. Javier no solo se había ido. Había detonado una cláusula que nadie se molestó en leer. Y ahora la compañía volaba a ciegas sin piloto. Sin mapa. Sin combustible. Y en algún lugar ahí fuera. En un coche aparcado justo fuera del edificio. El único hombre que podía detenerlo todo ya se alejaba. A las 4:12. La sala de crisis estaba a rebosar. Cada director. Cada jefe de sistemas. Cada abogado y experto en cumplimiento apiñados en la conferencia del tercer piso como en un búnker antes del día D. El proyector parpadeaba rojo en cada pantalla, retrasos de 5 minutos en reportes de clientes. Caídas parciales en verificación de facturación. Congelación total en el pipeline de autenticación para cuentas europeas. Alguien ya estaba al teléfono con el distribuidor francés, explicando por qué su dashboard entero lanzaba errores de certificados de seguridad. Javier paseaba de nuevo, agitando las manos como un inflable de concesionario defectuoso. Vale. Vale. No exageremos. Es un tropiezo. Norte Cloud ha hecho esto antes. Probablemente una actualización regional de servidores. Elena interrumpió, no es regional. Es estructural. Nos han bloqueado desde la raíz. Reiniciad las integraciones. Javier espetó, ya lo he intentado 2 veces. No es un bug. Es contractual. Esa palabra cayó pesada. Se sentía como polvo en los pulmones. Legal. Que había estado inusualmente callada desde la llamada. Finalmente habló. María. La consejera general. Se frotó las sienes como preparándose para el golpe. Hemos revisado el archivador que dejó López. Dijo. Específicamente. Cláusula 11b. No es relleno legal. Es una condición de continuidad. Terminar al oficial de continuidad designado invalida las obligaciones de servicio de Norte Cloud. En español claro. Por favor. Gruñó Javier. Despediste al tipo que tenía la llave. Así que Norte Cloud cerró las puertas. Javier parpadeó como si le hubieran dicho que la luna era hueca. Vale. Entonces reinstauramos las credenciales. Hacemos un spoof de un nuevo oficial de continuidad. Elena pareció a punto de gritar. No puedes spoofear una continuidad. Está atada al contrato. Tiene que ser la persona designada. Necesitarías un ciclo completo de reincorporación con Norte Cloud y ya han iniciado procedimientos de reevaluación. Eso significa que bloquean hasta mitigar el riesgo legal. Solo sobreescribe. Gritó Javier. No voy a perder el 4º trimestre por un nombre en un PDF. María estaba impasible. No aceptarán sobreescrituras del sistema. La condición de continuidad es biométrica y firmada. Eso es parte del handshake de seguridad. Sin Javier López. No hay luz verde. Ahí empezó el griterío.
Un ejecutivo de operaciones interrogó a ti. Otro de ventas acusó a producto de no tener backups. Alguien culpó a Elena por no tener contingencia para sabotaje contractual. Como si eso fuera algo que esperas al escribir acuerdos de nivel de servicio. Un tipo gritó, ¿por qué nadie leyó la letra pequeña? Luego vino la pregunta de uno de los observadores del consejo. Voz baja pero letal, ¿quién aprobó este contrato? Silencio. Todos se volvieron hacia Javier. ¿Él parpadeó? Se removió en su asiento. Bueno. Legal debe haber. No. Dijo María. Pasando páginas en una carpeta. Vi pasaste la revisión legal por velocidad. Firmaste las enmiendas del acuerdo tú mismo en marzo. Está en el log de versiones. El tartamudeó, era procurement estándar. No. Cortó Pablo. Era una migración a la nube acelerada. Javier señaló la cláusula de continuidad en una nota de cumplimiento. Dijiste que no tenías tiempo para líneas rojas. Alguien en el consejo exhaló fuerte. Así que aprobaste personalmente una cláusula de continuidad que hacía a Javier la piedra angular operativa y, luego lo despediste. Javier no tenía nada. Por una vez. Estaba mudo. El proyector parpadeó de nuevo. Otro estatus rojo. Ahora. La bóveda de documentos estaba en modo solo lectura. Sin ediciones. Sin subidas. Las herramientas internas colapsaban como dominós. Javier finalmente preguntó, ¿podemos traer de vuelta a Javier? La sala no respondió porque todos sabían que Javier no era el tipo de hombre al que suplicas perdón. Era el que aseguraba que tu disculpa viniera con una línea de firma. Triplemente notariada y entrega express con intereses. El director financiero irrumpió en la sala de crisis a las 6:02. Teléfono en una mano. Pila de emails impresos en la otra. Como si regresara de una batalla perdida. Su rostro estaba rojo. No por esfuerzo, sino por el horror lento de quien finalmente lee lo que ha ignorado en su bandeja por 3 meses. ¿Lo encontré? Dijo. Voz tensa. 3 memos separados de Javier. Señaló la cláusula 11b en abril. Asunto literal, alto riesgo. Provisión de continuidad. Revisión requerida antes de Q3. Tiró la pila sobre la mesa. Páginas se deslizaron como metralla. Allí estaba. En blanco y negro, Javier advirtiendo que atar la continuidad de servicios a un solo empleado sin fallback era equivalente a dar a Norte Cloud un interruptor de apagado. Lo peor, cada destinatario estaba en esa sala. Javier. María. Pablo y 2 vicepresidentes más que ahora se encogían en sus sillas ergonómicas como niños esperando castigo. Javier intentó quitárselo de encima. Bueno. Con el retrospectivo. María lo cortó, no lo intentes. En ese preciso momento. El teléfono de Elena vibró. Lo puso en altavoz sin palabra. Cumplimiento de Norte Cloud. Soy Raquel. Emitimos notificación formal de suspensión por cláusula 11b. Todos los servicios de nivel 1 y 2 están en retención indefinida pendiente resolución legal o reasignación. De responsabilidad de continuidad. Javier se abalanzó al micrófono. Soy Javier Ruiz. Ejecutivo de operaciones. Estamos resolviendo. Podemos acelerar. ¿Señora? Raquel interrumpió. Tono cortante y frío, su firma está en brecha. Javier López era su oficial de continuidad. Su terminación anuló nuestras obligaciones. Deben resolverlo a nivel legal. Hasta entonces. Nuestra postura de cumplimiento no permite acceso a sistemas backend. Clic.
La sala quedó en silencio aturdido por medio latido de más. Luego. Una voz del fondo. Diego Serrano. Uno de los inversores tempranos más grandes. Carraspeó. Espera. ¿No era Javier el enlace original con Nortecloud? Pablo asintió. Tragando saliva. Sí. Arquitectó la incorporación. Gestionó todos los puntos de contacto con proveedores. Firmó el acuerdo. Cada handshake. Cada escalada pasaba por él. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿Entonces quién es el enlace ahora? Nadie respondió. Mientras el pánico bullía en la sede. Javier estaba en otro lugar por completo. Sentado en la esquina de un café industrial tranquilo a las afueras de la ciudad. Una carpeta manila frente a él. Frente a un joven con chaqueta impecable y placa de Nortecloud. La placa decía, Miguel Cadenas. Operaciones de transición de proveedores. Nortecloud Systems. Javier entregó la carpeta sin ceremonia. Grupo LTS está preparado para intervenir bajo la cláusula de engagement alternativo. Todos los documentos firmados. Responsabilidad blindada. Postura de seguridad replicada. Tendrán continuidad en 1 hora. Cadenas pasó las páginas. Asintiendo lento. Apreciamos la rapidez. Señor López. La otra firma está luchando. Javier ofreció una sonrisa fina. Suelen hacerlo después de despedir a la persona equivocada. Cadenas pausó. ¿Así que Grupo LTS ha estado en stand-by todo este tiempo? Creemos en la planificación de contingencias. Dijo Javier calmado. LTS fue construido para esto. Y así. El giro que debimos ver venir golpeó como una trampa de acero cerrándose. Grupo LTS no era solo un proveedor. No solo intervenía. Era Javier. O mejor. La compañía que había cofundado 3 años atrás a través de un fideicomiso privado. Y que había estado poblando lentamente con excompañeros. Socios y genios callados que había mentorizado y en quienes confiaba. Nunca lo mencionó. Nunca lo sacó en reuniones. Nunca alardeó. Solo hizo el trabajo. Punteó cada detalle y tendió las bases como un hombre con una mecha larga y sin prisa por encenderla hasta que le dimos la cerilla. De vuelta en la sede. Elena refrescó el dashboard de estatus. Una nueva etiqueta de proveedor apareció en el campo de registro junto a Nortecloud, contrato activo pendiente. Grupo LTS. Autoridad transicional verificada. Pablo miró a Javier. Que había palidecido. Manos aferradas al borde de la mesa como si la sala se inclinara. Esto no es un proveedor de rebote. Dijo Pablo en voz baja. Es la firma de Javier. Construyó la red de seguridad que nunca pensamos necesitar. No. Murmuró Javier. No. Esto no está pasando. Pero sí pasaba. Y había estado pasando mucho antes de que él pusiera un pie en el edificio. Porque Javier no solo se fue con su puesto. Se fue con las llaves de toda nuestra infraestructura. Y fuimos nosotros quienes se las dimos. A las 8:47 de la mañana siguiente. Las ruedas no solo se caían. Rodaban cuesta abajo en llamas hacia el tráfico. La bandeja de soporte al cliente era un baño de sangre. Cientos de tickets inundando por hora, retrasos de servicio. Fallos de login. Pagos no procesados. Los dashboards de clientes en blanco. Nuestra interfaz mostraba banners de datos no disponibles en 3 idiomas. Y el sistema de facturación. Nuestra vaca sagrada. Había entrado en modo fantasma total.
Un ejecutivo susurró que habíamos perdido 2,3 millones de euros en transacciones nocturnas. El tipo de glitch que no solo levanta cejas, sino que desata demandas. Nuestra cuenta estrella. Biolabs Batra. La firma biotecnológica que representaba un sólido 22% de nuestros ingresos anuales. Envió una notificación formal de terminación por brecha material a las 9:06 en punto. Legal la abrió en silencio. Se oía caer un alfiler mientras María leía en voz alta. Esto constituye un fallo en las garantías de servicio crítico delineadas en el Exhibit B de nuestro acuerdo de proveedor. Consideramos el contrato anulado. Efectivo inmediatamente. Javier ni siquiera fingió control ya. Se sentó con la espalda contra la ventana en la sala de crisis. Corbata aflojada. Ojos vidriosos. Susurrando soluciones a nadie en particular. Cada pocos minutos. Murmuraba algo como, quizá ofrezcamos créditos. ¿O podríamos montar un nodo espejo temporal? ¿Montar qué exactamente? NorteCloud tenía la infraestructura. Javier tenía las llaves. Y Grupo LTS tenía el único mapa para salir de este cráter. A las 9:41. El consejo llamó a sesión de emergencia. Javier fue convocado como un niño al despacho del director. Excepto que aquí el director tenía 78 millones en juego y una docena de llamadas a inversores por explicar. Ni siquiera le ofrecieron café. Solo miradas duras. Brazos cruzados y una sola diapositiva de PowerPoint que decía, fallo en el detonador. Cláusula 11B del acuerdo maestro. Diego Serrano. Aún hirviendo desde el día anterior. Se inclinó. Explícamelo de nuevo. Señor Ruiz. Terminaste al empleado listado en la cláusula de continuidad del proveedor sin respaldo legal. Sin planificación de redundancia. Y después de que él te advirtiera múltiples veces. Javier tartamudeó, no escalaba con el equipo. Sus métricas. Me importan un carajo las métricas. Espetó Diego. Me importan los 47 clientes amenazando acción legal para cierre de negocio. Otro miembro del consejo preguntó a Pablo, Oben. ¿Tú conocías a Javier? ¿Qué tomaría deshacer esto? No tuve que pensar. Tendrías que recontratar al tipo que hacía funcionar esto y pedírselo amablemente. Parpadearon. ¿Eso es todo? Negué con la cabeza. Es el mínimo. Javier no necesita este trabajo ya. Está dirigiendo el proveedor que nos está salvando el culo de un colapso total. Si quieres más que un paquete de triaje básico. Mejor ven con un contrato. Una disculpa y unos 6 ceros. El portátil de María pitó. Abrió el email y leyó en voz alta, por cláusula 11B. NorteCloud solo entablará discusiones de renegociación con el señor López o un sucesor formalmente asignado. No se reconocerá a otros representantes en este momento. Eso lo hizo. Javier se hundió hacia adelante como si lo hubieran desconectado. Así que le suplicamos. ¿Nos arrastramos y pedimos ayuda? Tú despediste al detonador de continuidad. Dije. Él no activó esto. Tú lo hiciste. No hubo réplica esta vez. Ni grandilocuencia. Ni jerga de MBA. Solo un hombre adulto dándose cuenta de que había prendido fuego a su carrera y dado la cerilla al único que sabía exactamente dónde corría la línea de combustible. Un miembro del consejo tamborileó su bolígrafo en la mesa. Llama a Javier ahora. Podría haber reído si no estuviera tan nauseabundo. Porque no iba a ser tan fácil. Javier no era tonto ni sentimental. No quemaba puentes. Los reemplazaba con autopistas de peaje. Javier entró en la sala del consejo a las 10:15. Con vaqueros y una chaqueta gastada.
La misma que colgaba en su cubículo cuando el aire acondicionado pegaba fuerte. Sin traje. Sin corbata. Sin fanfarria. Solo él y una carpeta blanca bajo el brazo como si estuviera allí para dejar la tintorería. El silencio al entrar era asfixiante. Medio consejo se levantó. María dio un leve asentimiento. ¿Y Javier? Ya sentado al final de la mesa. Se tensó como si viera un fantasma con un libro de cuentas. Javier no lo miró. No miró a nadie realmente. Solo caminó al asiento vacío más central. Colocó la carpeta en la madera pulida y se sentó como si hubiera hecho esto toda su vida, calmado. Sin prisa. Completamente en control. Javier. Aferrándose a retazos de relevancia. Carraspeó e intentó sonar compuesto. Javier. Gracias por venir. Nos gustaría discutir un camino adelante. Nosotros. Javier levantó una mano. No grosero. No agresivo. Solo final. Luego deslizó la carpeta hacia Javier. Firma escena. Dijo Javier parejo. Y entonces hablaremos. Javier parpadeó. ¿Qué es? Divulgación estándar para negociaciones de transición de proveedor. Cortó Javier. Tono plano. Si quieres mi ayuda. No diseccionas mis métodos después. Obtienes una solución. Eso es todo. Por un momento. Nadie se movió. Luego María tomó el bolígrafo. Leyó las primeras 2 páginas y se lo pasó a Javier. Firma. Dijo. Lo hizo lento. Como reconociendo su propia sentencia de ejecución. Javier se recostó. Abrió la carpeta. Sacó 3 hojas. Estos son los términos de reinstauración de Grupo LTS. Dijo. Un contrato provisional de 6 meses con cobertura completa de acuerdos de nivel de servicio. Soporte de nivel 1 en 2 horas de contrafirma. Nivel 2 en 8. Protección retroactiva de brecha incluida. Pero solo si aceptan la renuncia de responsabilidad en la página 3. Diego Serrano arqueó una ceja. ¿Esto reemplazaría a Nortecloud? Javier asintió. Nortecloud ya no es su proveedor de infraestructura. Grupo LTS es ahora la autoridad transicional. Tenemos acceso espejo. Handoffs de credenciales preclarados y certificaciones completas de cadena de custodia. Nortecloud deferirá todas las operaciones del lado del cliente a nosotros por la duración del término provisional. Alguien al final de la mesa murmuró, vino con un failover llave en mano. Ya listo. Nadie preguntó cómo. Ya lo sabían. Javier no volvió para tomar su puesto. Volvió con una factura. Javier intentó de nuevo. Desesperado, mira. Quizá superemos esto. Te traigamos de vuelta al redil. Reinstauremos tu original. No vuelvo. Dijo Javier en voz baja. Luego. Finalmente. Miró a Javier a los ojos. Nunca fui tu empleado. Fui tu cortafuegos y me desactivaste. Dejó eso colgando en el aire. Construir redundancias. Las ignoraste. Levanté advertencias. Borraste los emails. Ahora estás aquí porque el costo de ignorarme finalmente apareció en tus libros. El consejo pasó las páginas de la carpeta. Ojos se abrieron ante los números. Uno silbó suave. Esta tarifa es triple lo que pagábamos. Dijo alguien. Javier se encogió de hombros. Entonces debiste leer la cláusula 11b. Se levantó.
La oferta expira al mediodía. Luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia Pablo y dio un pequeño asentimiento. El primer atisbo de calidez esa mañana. Aprecio que leyeras el archivador, dijo. Y así. Salió de nuevo. No con un portazo. Solo un clic quieto de puerta. Como si supiera exactamente cómo terminaba esta historia. Porque ahora no recontrataban a un hombre. Negociaban con un negocio. El suyo. Al mediodía. El consejo no tenía opción sino firmar. Cada abogado en el edificio revisó la oferta de reinstauración de Grupo LTS y llegó a la misma conclusión. Esto no era una negociación. Era un salvavidas con línea de firma. María firmó primero. Diego Serrano siguió. El resto goteó detrás. Bolígrafos moviéndose con la energía solemne de un libro de condolencias. Cada firma reconocía una verdad no dicha: habían perdido el poder. Javier lo tenía ahora. Y era misericordioso. No generoso. Misericordioso. Grupo LTS se convirtió en nuestro proveedor oficial de infraestructura a las 12:03. Cerrando a triple el costo del contrato original con Nortecloud. Y nadie ni siquiera parpadeó. Porque cada segundo de Don Time ya nos había costado más en pérdida de clientes. Penalizaciones de acuerdos de nivel de servicio y degradación de marca que lo que totalizaría el contrato. Biolabs Batra rescindió en la hora. 3 otros clientes reactivaron sus portales para cierre de negocio. Los dashboards parpadearon de vuelta a la vida como si alguien hubiera encendido el interruptor del latido del edificio. Mientras, el nombre de Javier fue borrado del directorio ejecutivo con la gracia de un cadáver caído. Su nuevo título, Director de Proyectos Especiales. Pendiente revisión. Que en términos corporativos significaba: no podemos despedirte aún. Pero ya medimos tu silla para otro. Caminaba por los pasillos como un fantasma. Ignorado. Evitado. Ya irrelevante. Oí después que alguien de legal cambió la contraseña del wifi y olvidó decírselo. El consejo me ofreció el viejo puesto de Javier a las 2:15. Jefe de contratos e infraestructura de continuidad. Título grande. Lío mayor por limpiar. Me senté con la oferta frente a mí por exactamente 42 segundos antes de deslizarla de vuelta. Me uno a LTS. Dije. Diego Serrano miró arriba. Sorprendido. ¿En serio? Asentí. Javier ya hace lo que esta compañía solo finge entender: construir sistemas resilientes. No solo escalables. Y francamente, estoy cansado de pegar estupidez a brillantez solo para golpear KPIs trimestrales. Nadie argumentó. Solo asintieron. Todos sabían que tenía razón. Cuando salí del edificio esa tarde, pasé por recepción y noté una pequeña pila de tarjetas de visita en el escritorio. Dejadas por el mensajero que trajo la última ronda de documentos de transición de LTS. Tomé una. Color crema. Acabado mate. Sin logo. Solo 4 palabras en el centro: Javier López, continuidad entregada. Eso era todo. Sin LinkedIn. Sin blur de compañía. Solo un flex quieto de un hombre que ya no necesitaba decir nada en voz alta para ser oído. A la mañana siguiente, el Slack interno zumbaba con capturas de los dashboards restaurados. Clientes logueando de nuevo. Sistemas de pago poniéndose al día. Nuestra página de estatus. Antes un masacre de rojo. Ahora brillaba con checks verdes. Pero lo que golpeó más duro no fue la recuperación. Fue la realización de que todo en lo que dependíamos nunca estuvo asegurado por procesos o plataformas. Siempre se sostuvo por un tipo que leyó la letra pequeña.
Mantuvo la boca cerrada y hizo el trabajo que nadie más se molestó en entender. Y cuando lo despidieron, no solo perdieron a un empleado, perdieron su continuidad. Ahora la compraban de vuelta a precio premium del único hombre que pensaron no necesitar. La nueva sala del consejo estaba quieta. Del tipo que zumba. No porque alguien hable, sino porque nadie se atreve. La luz del sol filtraba por las persianas, cortando rayas finas en la mesa como barrotes de prisión. Cada silla llena excepto una, la de Javier. Su placa GAN. El cuero demasiado nuevo. Aún olías la ausencia. Un rep de Norte Cloud estaba al frente, pasando un deck corto. Limpio. Sin relleno. Solo hechos. Diapositiva 6 golpeó la pantalla con brutal simplicidad. Socio de infraestructura preferido. LTS Systems LLC. Sin logo flashy. Solo fuente blanca en gris carbón. Y debajo. Las métricas, Uptime al 99,9%. Giro de clientes revertido en 18% en 3 semanas. Cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio de vuelta al completo. Legal estaba representado por alguien nuevo. Más joven. Callado. Leyendo todo. Sentías el cambio cultural ripleando por la mesa. La realización de que el silencio no significa debilidad y la calma no significa complacencia. Significa control. Diego Serrano se recostó. Brazos cruzados. Mirando la pantalla como si le debiera dinero. Luego lo dijo. Lo suficientemente alto para picar, recuérdenme quién firmó esa cláusula. Nadie respondió. No necesitaban. El fantasma de la arrogancia de Javier aún se pegaba al aire como colonia barata. En una pequeña oficina al otro lado de la ciudad. Espartana. Pulcra. ¿Quiere? Javier se sentó en un escritorio gastado con una taza que decía mejor tipo de cumplimiento ever, en sarpie desvaído. Un solo monitor iluminaba su rostro mientras sorbía café y veía el feed en vivo de la reunión de Norte Cloud, desde su login privado. No sonrió. No se inclinó. Solo un sutil asentimiento como un hombre chequeando el clima y viendo exactamente la tormenta que predijo. El dashboard junto al Estream parpadeó una vez. Luego se asentó. Estatus del sistema, operacional. Socio de infraestructura, LTS Systems. Propiedad de continuidad, 100%. Tomó otro sorbo. Dejó la taza. Sin drama. Sin discurso. Sin monólogo de venganza. Solo una frase quieta dicha a nadie, despidieron la cláusula.